Estamos acá, nosotros como una mesa abierta, así que en cualquier momento me interrumpen el pastor Walter, Marcos o algunos de ustedes, así que adelante. Quiero hacer una reflexión como lema y después vamos a hacer un desarrollo, pero escuchen bien lo que sucede. No la tengo Analía, que es la que me lee todos los textos bíblicos, pero me van a ayudar con Mateo capítulo 8, capítulo 10, versículo 8, ¿sí? Ahí. Hoy traje la Reina Ahí Valera, está. que es la que a vos te gusta. ¿Cómo me gusta la Reina Valera? ¿Cómo me gusta el ruido a Biblia? Así digo siempre. Este pasaje, Jesús está delegándole autoridad a sus discípulos y los va a enviar a que vayan a sanar enfermos, a expulsar demonios, van a ir a llevar el mensaje. Y el versículo 8 dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esto viene a colación de lo que él les dice allá por el versículo 1, 2, que dice que toda autoridad, toda potestad le dio para que fueran a hacer esto. Y este versículo termina diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y para mí una revelación personal a mi vida es esto de recibir de gracia para dar de gracia. Y créame que en mi vida este versículo significa mucho, porque en lo personal, y quienes me conocen, somos una familia muy abierta, muy generosa. Mi casa siempre está llena de gente, eso nos hace felices, estamos contentos, pero tuve que aprender una diferencia en el dar como una actitud personal a esto de entender lo que significa dar de gracia, porque primero tuve que aprender a recibir de gracia. Y acá quiero detenerme 2 minutos. Cuando yo entiendo esta diferencia en el dar, porque yo puedo dar porque soy generoso, puedo dar porque quiero a alguien, lo quiero ayudar, o dar de gracia, cambia completamente el significado del dar. Cuando primero los apóstoles recibieron de gracia esta autoridad que Jesús le delegaba para expulsar demonios, para ir a sanar enfermos, cuando recibieron de gracia, pudieron dar no generosamente, sino de gracia. Acá hay una diferencia súper importante. A mí me hizo un cambio profundo en la vida poder aprender a recibir de gracia. ¿Está bien? A veces creemos que porque tenemos algo, 2 capas, y damos una, podemos ser generosos. Eso está bien. Podemos ofrendar con generosidad, está bien. Pero el concepto de dar en gracia, por gracia, tiene que ver con haber recibido primero de gracia algo. Y ahí cambia nuestro sentido, porque todo lo que hemos recibido de gracia del Señor, todos nuestros dones, aún los bienes que tenemos para administrar, aún nuestros talentos, aún nuestras capacidades, cuando entendemos lo que significa que fueron recibidas en gracia, nos transforma en una especie de vida nueva el poder aprender a dar de gracia. Y nos quita la presión del tener, nos quita la presión del ser. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque recibí de gracia la autoridad delegada del Señor, doy de gracia. Y se sanan los enfermos, se expulsan los demonios. No soy yo, pierdo protagonismo, me quito la presión de lo que soy, de lo que tengo, recibo de gracia, me expreso en gracia. Y eso cambia la vida del creyente. ¿Fue claro? ¿Me pudieron entender el concepto? Perfecto. En gracia recibí, me expreso, soy gracia dando. ¿Bien? Con este concepto, déjame ir a dos pedacitos bíblicos, porque también quería hablar un poquito de prosperidad. De prosperidad se habla mucho en estos tiempos, y lo que expliqué recién, cuento un poquito de mi historia. ¿Dónde nací? ¿Cómo nací? Lo bueno y lo malo de lo que padecí cuando era chico económicamente, los buenos momentos y los malos momentos,
me incentivaron o fueron un aprendizaje importante para que yo desarrollara cuestiones que tienen que ver con mis estudios, y así fue que me puse objetivos para estudiar, llegar a ser un profesional, y eso fueron muchos esfuerzos personales donde Dios me bendijo. Pero eso fue lo que yo tuve que hacer, las decisiones que yo tuve que afrontar, resolver, encarar, me caía, me levantaba de nuevo, eso tuvo mucho que ver conmigo. El Señor me bendecía, no hay duda de esto. ¿Está bien? Pero cuando logré llegar a tener una posición económica mejor, logré tener mi primer auto, y si yo no entendía lo que lo había recibido de gracia, yo mismo, mi corazón se ponía más soberbio, decir, bueno, logré esto, voy a colaborar, voy a estar al servicio, pero era mi corazón pensando que, ¿se entiende? Distinto a entender lo que hemos recibido de gracia, se expresa y se da por gracia. Por eso para mí fue un concepto importante poder aprenderlo y expresarlo esto en mi vida, porque me cambió la cabeza, nos cambió la cabeza en nuestro presupuesto familiar, entre otras cosas. Job, usted recuerda la historia de Job, tiene todo, tiene mucha riqueza, es un príncipe de aquellos tiempos, sus hijos, pierde todo, es Satanás que logra un permiso de Dios para ir pegándole a Job, pegándole hasta que lo deja sin nada, sin posesiones, sin hijos, y por si fuera poco enfermo. Hay todo un relato, quizás algún día lo desarrollemos, pero al final de la historia de Job, después de que se pelea con los amigos, se encuentra en un confrontamiento con Dios, donde Dios le hace un montón de preguntas que no responden a la cantidad de preguntas que se hacía Job creyendo lo que era justo e injusto respecto de un tipo que era bueno, y Dios le empieza a hacer preguntas donde lo pone a Job en lugar de hombre y Dios en lugar de Dios. ¿Está bien? Y cuando se terminan todas esas preguntas, Job dice algo maravilloso. Job 42, versículo 2, dice, reconozco que todo lo puedes. ¿Está bien? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ojo, que Job, para llegar a esta conclusión, la pasó complicada, ¿eh? Y él reconoce a Dios que todo lo entiende, la magnitud de la dimensión de lo que es Dios, que aún sus pensamientos no se pueden esconder. El versículo 5 también reconoce algo muy íntimo. De oídas te había oído. Y yo créame que llevo 40 y largos años en la iglesia y muchas, pero muchas veces en mi intimidad tengo que reconocer que hay cosas que de oídas las había oído y que ahora mis ojos empiezan a ver y que no son como yo pensaba, que no son como yo creía, que no hacía falta un montón de caprichos o de historias porque mis ojos no habían visto a Dios, sino solamente mis oídos habían oído. Espero que pueda entender lo que estoy diciendo. Pero el versículo 10 cierra con un moño esta historia de Job y nos introduce a la prosperidad. Job, antes de este pasaje, se reencuentra con sus amigos, les dice algunas cosas, pero en el 10 dice, y quitó Job la aflicción, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Sus amigos lo habían afligido en gran manera, lo habían acusado en gran manera. Y escucha ahora, y aumentó Jehová al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, lo que había logrado Job, ahora Dios se lo aumenta al doble. Quita la aflicción y le da el doble. En bienes, en hijos, de una manera sobrenatural, le empiezan a dar cosas a Job y Job vuelve a desarrollar su prosperidad. Pero fue el Señor el que le dio esa prosperidad. Cuando Job realmente conoció a Dios, se encontró con él, y la oración de Job fue, devolveme lo que perdí. No. La oración de Job fue, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y se fue a orar por sus amigos. ¿Está bien? Job no pidió nada. Cuando el corazón rendido delante del Señor estuvo maduro, volvió el Señor a darle para que siguiera multiplicando.
A partir de esto, me voy rápidamente a Deuteronomio capítulo 8, que es uno de los pasajes más bonitos para mí que existe en la Biblia. Se los quiero leer rápidamente y quiero que, aunque sea, saquemos dos conclusiones de acá. ¿Podemos poner Deuteronomio 8 del 1 en adelante? ¿Sí? Dice así. Allá lo leo. Cuidaréis de poner por obra. A ver, estamos en el Antiguo Testamento y Dios le está hablando específicamente al pueblo de Israel que ya salió de la esclavitud de Egipto, que viene caminando por el desierto, y Dios le deja ahí un desafío que es un desafío de vida y que nosotros como creyentes deberíamos leerlo al menos una vez al año con profundidad, pidiéndole a Dios que nos revele cosas. Deuteronomio capítulo 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ahí hay una relación de intimidad y de obediencia. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esto refleja una relación de pacto. Dios está cumpliendo un pacto, lo que había prometido, y a cambio, aquello de ustedes me serán un pueblo y yo les seré por Dios, ¿está bien? Y les daré esta tierra, se está cumpliendo. Pero esto es la parte B del pacto. Si quieren que charlemos de la parte A del pacto, venga el domingo a la reunión o véala por YouTube, porque vamos a charlar jamón del medio. ¿Está? Escúcheme bien. En la parte del pacto que es sean mi pueblo, obedezcan mi mandamiento y yo les doy, estamos aquí. Vamos al versículo 2, a ver si vamos a ir. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Si usted tiene su Biblia ahí, marque esta frase. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Porque si hay una forma que usted y yo podemos encontrarnos con Dios rápidamente y ver la mano de Dios en nuestra vida, es dar la vuelta, mirar hacia nuestro pasado, ver por dónde veníamos caminando, y usted empieza a ver la mano de Dios en cada rincón, aun cuando estaba triste, aun cuando tenía mucho, aun cuando tenía poco, cuando nacieron sus hijos, cuando se casó, cuando tuvo un accidente. Empiece a mirar su camino por donde había venido y verá la mano de Dios y descubrirá todo lo que Dios ha sido fiel con usted y lo que Dios ha cumplido en el propósito de su vida. ¿Sí? Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos días, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Marque eso. Y si habías de guardar o no sus mandamientos. Me estoy yendo con el tiempo. Sí. Entonces quiero cerrar con esto. Marque esto y después le habló a usted. Versículo 7 dice: y Jehová te introduce en la tierra. ¿Está bien? En las promesas, en el cumplimiento del pacto. Versículo 11 dice: y cuídate de no olvidarte de Jehová. No suceda, versículo 12, que comas y te sacies y edifique y tu corazón se ponga soberbio. Acuérdense lo que le conté recién de mi corazón, como cuando me fue bien económicamente, uno empieza a creer que es mérito propio. El 14. ¿Sí? En el 14. Sí. Y se ensorbezca el corazón de ustedes, le dice el Señor, se enorgullezca su corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y leemos el 17, por favor. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mis manos me han traído esta riqueza. El 18, y con esto termino: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró. La fidelidad de Dios de lo que dijo que le había dado, lo que le iba a dar. ¿Se acuerda de Abraham?
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sigue un poquito más, pero con esto me quedo contento. Escúcheme bien. Cuando entendemos que hemos recibido de gracia, nos acordamos del Señor. Si no aprendemos que es todo lo que tenemos, lo que somos, son situaciones que hemos recibido de gracia, la realidad es que nuestro corazón se enorgullece y nos olvidamos del Señor. Acordate de tu camino, de todo tu pasado, por dónde viniste, todo lo que el Señor examinó para ver cómo estaba tu corazón, que aún no hay pensamientos que se escondan delante del Señor. Él es Dios. Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas y Él es el que confirma el pacto. ¿Ok? Si hablamos de prosperidad, tenemos que hablar no de monedas, no de billetes necesariamente, sino de la riqueza de haber aprendido a recibir, a dar y a ser buenos administradores de este pacto que incluye también la tierra prometida para cada uno de nuestras vidas. Por favor, te dejo la tarea de que leas Deuteronomio 8, disfrútatelo, aprende lo que pasó con el pueblo de Israel y la belleza de Dios en el cumplimiento del pacto. Prosperidad es Jehová en tu vida, es la fidelidad de Dios expresada en bienes. De gracia recibiste, dad de gracia. Que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Veo unas manitos levantadas. Si hay alguna pregunta, se desmutean, la hacemos rápido, ¿sí? Y si no, seguimos. Sigue Marcos, cerrando un poco. Grace había levantado la mano. Grace, ¿tenés algo para preguntar? Era aplaudir. Un aplauso, ok. Bueno. De gracia recibiste, dad de gracias. ¿Hay alguien más? Pablo, ¿tenés una pregunta? Un aplauso, ok. Bien. Un abrazo para todos, le damos lugar a Marcos, que él sigue cerrando su tema y todos los que nos expuso, que a mí me bendijo y me sirvió un montón. Gracias, Marcos. Dale. Bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están en Zoom. Bueno, es la primera vez que estoy acá en el estudio de la iglesia. Mirar, saludar. Allá te ven todos. Bien, perfecto. Ahí los saludo. Bueno, para mí quería utilizar unos 2-3 minutos simplemente para dar un testimonio personal y luego sí le quería compartir algo más. Bueno, en primer lugar agradecer a Dios por esta oportunidad y a la iglesia. Era algo que estaba en mi corazón, bueno, hace un tiempo largo. Ahí está Eliseo de testigo, que en el grupo de discipulado hubo un año que habíamos comenzado con las 2 primeras lecciones y Eliseo me decía, ¿pero cuándo? Bueno, y gracias a Dios, este año fue el momento de dictar todo el curso. Y también un saludo grande a mi familia, porque como yo les he comentado por ahí, la labor docente en esta pandemia ha hecho que se ha multiplicado el tiempo que uno tenga que dedicarle, así que la oportunidad de ir este tiempo a mi casa, a visitar a mi familia y a mi papá especialmente, también me ayudó a que pudiese disponer de un tiempito extra, así que bueno, gracias a Dios por haber podido tener ese tiempo especial para preparar los estudios bíblicos. Le damos la bienvenida a Oscar. Sí, es mi... Oscar Ugarte, que nos está acompañando hoy. Es un saludo grande, Oscar. Es mi hermano y yo les comento también como último testimonio, el año pasado que en plena pandemia estaba dando clase, mi hermano me estaba ayudando y se me cruzaba también por la cabeza, digo, qué bueno sería que lo hagamos esto en la iglesia. Ahí con mi hermano Oscar íbamos probando algunas cosas, como grabando algunas clases, así que bueno, creo que es una bendición del Señor que haya abierto este espacio. Y yo le quería compartir un versículo que está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Después, si queda tiempo, quería compartirles otros 2 versículos más, pero creo que Esdras capítulo 7, versículo 10 es muy pertinente, podríamos decir, para una ocasión como esta. El pueblo de Israel, y más específicamente el pueblo de Judá, había estado 70 años en cautiverio. Había sido llevado lejos de casa por su idolatría en un castigo que Dios
había permitido que le pasase al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que sus corazones puedan ser purificados. Luego que vuelven del cautiverio, por lo menos los testimonios que leemos en los últimos libros del Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento, vemos que Israel nunca más cayó en la idolatría que había caído en tiempos pasados, cuando ellos recién llegaban a la tierra prometida. Y estando en el cautiverio, en ese tiempo de crisis nacional, pero también personal, familiar, es como que el pueblo comienza a buscar a Dios, se vuelve a su palabra, aun estando muy lejos de casa, y una vez leí que fue durante ese tiempo que comienza una institución que es muy mencionada en el Nuevo Testamento, que son las sinagogas. En ese tiempo, los judíos ven la necesidad de reunirse con otros que compartían su misma fe y comenzar a dedicar un tiempo para estudiar y para escuchar la exposición de la palabra de Dios, más específicamente del Antiguo Testamento. Y entre los grupos que van volviendo del cautiverio a la tierra prometida, es muy llamativo que uno de los que dirige esos retornos es Esdras, que era parte de los sacerdotes del pueblo de Israel, y Esdras es el responsable, y quizás no era el único maestro, pero en ese momento como que es la cara pública de el retorno del pueblo a la palabra de Dios. Y fíjense que Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras está hablando a toda la congregación de aquellos que habían regresado del cautiverio, y también a aquellos que habían quedado, pero en muy mal estado, en la ciudad de Jerusalén. Y fíjense que Esdras capítulo 7, versículo 10, nos dice algunas características acerca de él. Dice que había preparado, dice, su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y lo que me gusta tiene que ver totalmente con lo que hablaba José Luis, ¿no? Acerca de el corazón y de cómo hacemos nosotros para no enorgullecernos de lo que el Señor nos permite ir consiguiendo. Y acá también se nos dice algo más acerca de Esdras, ¿no? De su corazón. Dice que él lo había preparado, había dispuesto seguramente su tiempo, su esfuerzo, su dinero, dice, para inquirir, para estudiar, dice, la ley del Señor. Y fíjense que a continuación dice algo muy importante, dice para cumplirlas, porque no tendría ningún sentido estudiar la palabra como estudiar, no sé, estudiar historia, estudiar geografía o estudiar informática, que es muy bueno, pero quizás no implica un compromiso personal del carácter espiritual. En cambio, estudiar la palabra de Dios no es solamente para satisfacer nuestra curiosidad, sino como el ejemplo que nos da Esdras aquí, es para cumplirla, es para apoyarnos, es para ser alentados, pero también para ser corregidos por lo que ella enseña. Y fíjense cómo termina el versículo 10, dice, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y la palabra de Dios muchas veces en estos últimos tiempos quizás ha sido reemplazado por otras cosas, ha sido reemplazado quizás por todo lo que podemos consumir por las redes sociales, por todas las series, por todas las películas. Yo me acuerdo cuando era un adolescente y vos querías ver una película, una serie y te la perdías, y acá está el testigo José Luis y el pastor, tenía que esperar o una semana o un par de meses hasta que lo vuelvan a repetir. Bueno, en este momento tenemos un montón de cosas que quizás compiten en nuestro corazón y en nuestra mente por nuestro tiempo y por poder aprender de la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro corazón también compite. Exactamente. Va llenando de cosas, ¿no? Exactamente, porque quizás no nos damos cuenta y como dice José Luis, nos van influenciando. Por ahí uno no se da cuenta y después capaz que reacciona de acuerdo a lo que uno ha visto. Y fíjense el desafío, ¿no?, que tomó Esdras, dice, para enseñar en Israel, dice, sus estatutos y decretos. Y yo la verdad que me siento muy contento que se haya abierto este espacio. ¿Por qué? Porque demuestra el deseo de conocer más acerca de su palabra. Y quería simplemente mencionar 2 versículos más. Ahí los chicos lo tenían. Uno está en 2 Timoteo,
capítulo 2 y versículo 15, que seguramente es muy conocido por todo lo que estamos en el Zoom, pero fíjense lo que le dice Pablo a un joven Timoteo, ¿no? Dice, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de verdad. Y fíjense que después dice más, evita esto y se pone a hablar un poco de las falsas doctrinas que había en ese tiempo. Y la verdad que también conocer la palabra de Dios es defender lo que Dios enseña, por más que uno choque contra la sociedad, y a veces también entre nosotros tenemos que ser corregidos, quizás cuando surja alguna enseñanza que no está totalmente de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Yo una vez había leído que la palabra que dice acá, que traza bien la palabra de verdad o que usa bien la palabra de verdad, era la misma palabra que cuando iba el sembrador que araba en el campo y trataba de trazar una línea recta, que no tenía que salir como una viborita, sino tenía que ser completamente recta. Así también nosotros como creyentes no somos solamente llamados a leer la palabra, a conocerla solamente para provecho propio, solamente para cumplirla nosotros, sino también para enseñarla, y para cuando surja alguna falsa enseñanza, alguna falsa doctrina, también poder corregirlo no de acuerdo a nuestro pensamiento, sino a lo que la palabra enseña. Y el último versículo que yo le quería compartir en esta tarde está en Santiago, capítulo 1, versículo 22, y que versa también sobre lo que había comentado José Luis, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 22. Y lo que también vemos que nos dice la palabra de Dios acerca de Esdras. De nada sirve que conozcamos y conozcamos si no lo vamos a poner en práctica. Entonces, el último versículo que yo quería compartir en esta tarde era acerca de que podamos, todo lo que vamos recibiendo, tanto lo que enseñó el pastor, lo que enseñó José Luis acerca de la administración, que lo podamos reflexionar y poner en práctica, porque no tiene ningún sentido decir, bueno, yo hice los estudios, pero después no apliqué nada. Por ahí me pasa a mí como docente que de repente tengo 20 estudiantes, pero cuando llega el horario del examen, se presentan la mitad y los que aprueban son 3 o 4. Entonces como que me hace pensar que estuvieron ahí, pero a la vez como que su mente y su corazón como que estuvo en otro lado. Y Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sé que dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esto va sobre todo para el que enseña, ¿no? Dice, pero sé que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que bueno, era simplemente esto lo que yo le quería compartir. Por ahí también quería aprovechar de pedir disculpas. La verdad que en un comienzo pude controlar un poco el tema de los trabajos prácticos. Después la verdad que un poquito me sobrepasó el trabajo, pero bueno, cualquier cosa después podemos charlar dentro de las reuniones, o también me pueden escribir si sobre algún tema ha quedado alguna duda. Vos, Marco, estás Sí. proponiendo tomar un examen y ver... A mí me encantaría tomar un examen. ¿Ah? A ver bien cuánto han estudiado. Muy bien. Bueno, la veo a Mari Peralta allí junto a Ivana. No sé si Mari ha estado en otras oportunidades viendo el estudio bíblico, pero un gusto que nos estés acompañando, Mari, ¿eh? Gracias. Bueno, queríamos aprovechar este momento. Yo por mi parte fue, no digo un descubrimiento, pero ha sido realmente verlo en acción a Marcos y ver los dones que Dios te ha dado para la enseñanza, y realmente ha sido muy bueno. Fue muy bueno que en vivo o grabado era casi igual. Hiciste un trabajo muy bueno y la verdad que realmente agradezco a Dios por ese tiempo. También José me enseñó que se podía hacer algo distinto a lo que Sí. veníamos haciendo y tener algo charlado, un podcast, dijiste vos, y por allí deliberar y enseñar como si fuera una charla, y también estuvo muy bueno. Nos estás debiendo el apunte, ¿no, José?
Mirá. Sí, estoy debiendo el apunte. He estado entre COVID y campamentos y hogar de niños, y ahora el fin de semana que estoy bastante con cositas de prédicas, pero bueno, después de eso me pongo con el apunte, y hace años que quiero escribir un libro sobre esto, así que no sea que ese apunte sea la base de un futuro libro, así que veremos qué pasa. Eso está en mi corazón, lo he propuesto en mi corazón, como leías recién, y si el Señor lo permite, quizás pueda escribir. Bien. Bueno, yo quería dar la oportunidad a los alumnos, a los compañeros de estudio, porque todos hemos estado estudiando, si alguno quería dar un pequeño testimonio de algo que le sucedió en este año a través de los estudios bíblicos, de algo que aprendió y que quedó grabado a fuego en su corazón, o de alguna pregunta que se quedó con ganas de hacer. Entonces, tenemos 10 minutos como para darle lugar si alguno de ustedes quiere agregar algo, compartir algo, preguntar algo. O simplemente agradecer o contar cómo fue su experiencia. Bueno, hola, buenas tardes. Yo ya Buenas. había compartido, creo que con todos, que a mí sí me sirvió un montón para no solamente desempolvar la Biblia, sino para ablandar mi cerebro y para entender de otra manera, no como antes que leía por leer y nunca, no es que no me quedaba grabado, yo cuando quería memorizaba los versículos. Pero estudiar así profundamente, y no es solamente estudiar, estar bien en comunión con Dios, es a mí todo el estudio en general, desde el principio hasta el final, me sirvió y me encantó. Me perdí 3 clases por excepciones, pero no me perdí ninguna otra clase presencial, en mi opinión. Bien. Estás en el grupo de los alumnos más cumplidores, Grace, así que muy bien allí. Muy bien. Hay muchos cumplidores. Sí. Hay una base de casi 15, los que están hoy más otros tantos. Lo que le quería decir a José, que bueno, no es que te pedimos que nos hagas como hizo Marcos, así todo espectacular, pero PDF, tengo un hambre de los PDF de todas las clases que también nos quedamos como con falta de tiempo también, porque estaban interesantísimas las clases. Quédate tranquila porque el pastor Walter se va a encargar de que lo resuelva, así que no hay problema. No, voy a trabajar. Denme un poquito de tiempo y empiezo a trabajar en un apunte bien explicadito. Bien. ¿Hay alguien más? Yo puedo representar. Ayelen, la dejamos a Ayelen y después Pablo y después Selva. Dale, Ayelen. Ayelen tiene, digamos, la posición número 1 en preguntas. Y también en asistencia me parece todo muy Sí. Y ahí, en realidad, con la asistencia. Bueno, en mi caso tengo que confesar que he sido en muchas clases, he estado como oidora pasiva. Pero sí, ha sido un momento de mucho aprendizaje, o sea, en todos los cursos, nada más que bueno, me gustaría tomarme bien después el tiempo para ver todas las clases de Marcos. La verdad, el esfuerzo que hiciste estuvo muy bueno. Y como profe vas bastante bien. Pero si tengo que elegir uno de los cursos que más me ha gustado, ha sido el del principio de administración. Yo en mi caso, por ejemplo, hay varios principios que me los inculcó mi abuela, ¿no? Del tema por ejemplo, esto de la falta de las deudas, o el tema del ahorrar dinero siempre, aunque sea poco dinero, lo que fuera, es algo que, digamos, si no hubiese sido por ella, probablemente no estaría acá, en Córdoba, porque es necesario tener un cierto presupuesto, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue el tema del concepto del ser un solo cuerpo en el tema del matrimonio, porque algo que uno a lo mejor dirá, sí, cada uno tiene su plata y fue. Pero bueno, nada, eso como un detallito. Y
bueno, nada, eso. La verdad es que fue muy, muy enriquecedor este tiempo y bueno, está bueno, muy bueno esto del tema del futuro libro. Va a estar para leer. Bien. Bueno, muchas gracias, Ayelen, y gracias por todas tus preguntas también. Nos han hecho pensar. Pablo había levantado la mano. Pablo. Sí. Bueno, yo represento al grupo tal vez de los que asisten, pero no cumplieron con la tarea, así que sería el otro bando, yo, el que represente el otro bando. Muy asistidor y muy poco cumplidor. Nada, lo que a mí me generó, primero la excelencia con la que se presentaron las clases, y lo que sí me ilusionó, creo que ese es el término, en poder caminar todos bajo un mismo discurso. Y eso lo leo o lo planteo desde empezar como una iglesia a todos alimentarnos desde la misma fuente, lo que genera una identidad y lo que genera un compromiso. Venimos de muchos años de todos hacer institutos bíblicos donde podíamos, incluso dentro de la iglesia supo haber uno, y no está mal, está buenísimo, pero creo que en alguna etapa de la vida de nuestra iglesia va a llegar, y creo que este puede ser un buen comienzo, el que todos estén abocados y invirtiendo tiempo en la iglesia para reinvertirlo en la iglesia. Así que no sea una acumulación de conocimientos ni de teorías, sino que todo esto sea un insumo para llevarlo a la práctica rápidamente y expresar el reino de Dios a través de nuestra casa, que es Nueva Vida, no es otra, es Nueva Vida. Así que bueno, eso me produjo mucha ilusión de que empiece a funcionar así, y dejemos más adelante, cuando terminemos los cursos en los que andamos todos, empezar a invertir en Nueva Vida y reinvertir todo lo que se nos enseña dentro de Nueva Vida. Así que nada, que dejemos de exportar tantos jugadores y empecemos a usarlo en la liga local. Está bien. Muy buena imagen, Pablo. También es la idea. En el equipo pastoral surgió esta necesidad o meta para este año de que una vez por todas tenemos que empezar con un estudio bíblico que tuviera continuidad, y gracias a Dios que se pudo lograr con el apoyo de todos los pastores, y en realidad, como decís vos, Pablo, también por allí, en el caso mío, es como que me ha ido ayudando también que por allí algunas de las prédicas de los domingos iban surgiendo de lo que veníamos estudiando, entonces también le da sentido. Y sí, tal vez yo diría que lo que te pasó a vos con el tema de las tareas, bueno, ha sido, no digo general, pero hubo varios casos, pero hubo muchos que sí completaban las tareas, pero no los veía yo en el Zoom. Quiere decir que después veían la grabación y completaban el trabajo. Así que más allá del promedio de 15, 20, 25 que en algún momento hemos tenido, también a través de la herramienta de Classroom ha habido un grupo grande que ha seguido los estudios bíblicos, y algunos que están con discipulado o con otros institutos o con clases en la facultad o trabajo, han podido mantener también, alimentarse con esto. Así que de a poquito sí se va cumpliendo ese objetivo, y realmente que llegue el momento de que se transforme tal vez en una herramienta más formal o más completa. Tenemos alumnos online y los alumnos offline serían, así que son parte de un público que hay que tenerlo presente, y de paso tomo la palabra de Yelen, decir, tenemos todo el verano para repasar y compartir los contenidos de la plataforma de Nueva Vida, así que está todo subido, no hay excusa y hay más tiempo encima, así que está bueno. Sí, creo que se quiere mejorar, de pasar todo lo que está grabado de Zoom en Classroom, que quede en un sector del canal de YouTube disponible como videíto, mucho más fácil de verlo. Así que bueno, tarea para multimedia también. Y allí quiero aprovechar, antes de darle lugar, creo que estaba Carolina para decir algo. Elba, bueno, que hoy lo tengo a Eliseo, a Joana, también Carlita Prato estuvo siempre. Gracias a todos los que han hecho el aporte técnico. Leandro. Bueno,
la verdad que Fran. la tarea que hay detrás de todo esto, Franquito Mercado. Fran. Franquito Franco. Mercado, campeón, por eso, sí, y, sí. y cuando yo estaba en casa y Carla me iba indicando, me poníamos PowerPoint, hacíamos todo, bueno, la verdad, muy bueno todo el trabajo, y si no fuera por ese apoyo técnico, el caso de Ivana también, que armó el Classroom y que me indicó con Marcos, tuve una charla en febrero, creo que fue con Sí. Marquitos, y él me decía, hagamos así, y para mí era chino básico, hasta que entendí cómo era todo, logramos salir adelante, gracias a Dios, a todos los que han aportado. ¿Eh? Muy bien. Elba creo que quería decir algo entonces. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha. Sí. Ah, bueno. Solamente era primero para agradecer este desafío de enseñarnos y que nos hace bien, nos hace seguir creciendo y potenciar la enseñanza. Tanto como Marcos, yo quedé seducida de cómo enseña desde que él dio una prédica sobre Nehemías. Fue de tan alta calidad esa prédica que realmente yo no tengo idea cuántos años hace, pero realmente maestro con mayúscula en la iglesia, realmente. Y con respecto al pastor José Luis y la enseñanza, soy una de las que puede dar fe de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor y de los milagros del Señor. Y Débora creo que la vi, creo que está, Sí, sí. y ella es testigo que nosotras cuando vinimos a vivir acá a la casa en Diquecito, salimos del campamento y vinimos para acá, teníamos que hacer la remodelación total de esta casa, porque era una casa muy antigua. Nosotros teníamos una cajita con Débora, una cajita de galletitas, esas de latas que venían antes. Y da fe Débora, que está ahí presente, que cuando nosotros necesitamos para comprar ladrillos, el dinero justo que necesitaba para comprar ladrillos estaba en esa caja. Esos son los milagros sobrenaturales que vivimos con Débora. Uno de los milagros. Por eso me llenó de gozo cuando instaba el pastor José Luis a creerle a Dios. El Señor es maravilloso. Él nunca va a dejar faltar nada. Él es fiel. Él es fiel. Y aún en cosas que uno no se imagina, Él hace los milagros. Como en esta cajita, que el dinero se nos multiplicaba. Yo tenía solamente un solo trabajo y Débora estudiaba. El dinero en esa caja, el Señor lo multiplicaba. Así que es algo maravilloso creer en este Dios sobrenatural. Y me gozo y bueno, realmente es una bendición haber tenido estos estudios bíblicos. Aprendamos nueva vida porque ya no es más Peredo. Antes se decía Peredo porque se calificaban por la calle Peredo, pero ahora es nueva vida, ¿no es cierto? Es nueva vida. Siempre se identificó a nueva vida por estar siempre con la mano extendida al que necesitaba, y lo sigue haciendo. Y creo que ahí radica la bendición de nueva vida, en que siempre, siempre va a estar al lado del que lo necesite, va a estar al lado aún del que aquel que no lo necesite, porque yo misma he recibido ofrendas maravillosas en este tiempo, y la verdad que me han sorprendido. Así que gracias, pastores, y gracias, Marquita. Ahí puso Débora que esa era la cajita de la abundancia. Es cierto. Bueno, Luciana tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, como puse en el mensaje, agradecerle, Pastor, a Marcos y a José por su tiempo, por haber dispuesto, porque no es fácil por ahí tener el tiempo, dejar a la familia, nuestras cosas, y eso Dios lo recompensa. Algo que me pasó, que no sé si es tan relevante o no, pero lo quería contar, con lo que dio el pastor José Luis sobre administración.
a mí me quedó muy en claro que lo tenía así a medias, digamos, lo hacía más por obediencia que por entendimiento, lo del diezmo. A mí me sirvió muchísimo y me aclaró la mente un montón. Así que bueno, agradecer por eso y bueno, y bendiciones para todos por el tiempo que se tomaron para enseñarnos. Fueron hermosas todas las cosas que pudimos aprender en este tiempo. Amén. Muy bien. Caro, no sé si vos ibas a decir algo, te habías desmuteado un momento. Sí, lo mismo, bueno, que dijeron los otros, agradecerles, porque sé que lleva horas y horas la preparación de cada uno de los estudios y más en la calidad en la que lo dieron todos. Así que, bueno, agradecerles a ustedes, al equipo también de streaming, al resto de la familia Cabaza que no está ahí en el estudio, pero que estuvo los estudios anteriores, y los Sereno. Y bueno, yo también soy del equipo de Pablo, que por ahí con las tareas no llegaba, o a veces llegaba con la tarea y no llegaba a ver el Zoom. La verdad que este año para nosotros fue muy difícil por todos los cambios de modalidades por los que fuimos pasando en la escuela. Pero bueno, tengo la meta de poder retomar los videos en las vacaciones, porque hay cosas que la verdad que quedé con sed de seguir masticándolas, de seguir sacándoles el jugo. Creo que ha sido todo muy valioso y difícil por ahí de retener todo en una sola hora o hora y media que duraba el estudio, sino que realmente hay mucha riqueza como para seguir desgustando. Así que bueno, si quedan en YouTube, y si no, si por lo menos siguen los links en Classroom, porque la verdad que en el verano me gustaría poder seguir viendo los estudios. Así que bueno, gracias por todo, y bueno, ojalá que esto pueda seguir. Que el Señor los bendiga. Muy bien, sí, todas las grabaciones van a quedar ahí en Classroom hasta que se puedan pasar a YouTube, pero eso se va a indicar también en su momento. Bueno, si en nadie... enero los exámenes. No. Yo quiero agradecer a todo el esfuerzo de Analía, de Erika, de Andrés, que nos estuvieron acompañando en este tiempo, porque para mí han sido aportes muy valiosos. Y bueno, el miércoles pasado, ante una situación extrema de COVID positivo y todo eso fue a las 5 de la tarde, 5 y pico, bueno, se hizo un poquito, 10, 15 minutos más tarde la clase, pero salió, hubo reemplazo. Eso nos hace ver también de que hay relevo, hay mucha gente en la iglesia capacitada, y con preparación podríamos estar todos enriqueciéndonos unos a otros. Y esto también tiene que ver con eso de someteos pues unos a otros, ¿no? Uh-huh. En donde yo puedo dar, pero también puedo recibir. Es la gracia que va y viene de alguien que se preparó, y el Señor le da y recibimos de quien sea. No hace falta ser pastor específicamente o tener un don de maestro, como yo lo reconozco Marcos, sino decir, bueno, acá vamos y preparamos un tema bien elaborado y podemos bendecir y enseñar a mucha gente. La iglesia necesita de eso. Sobre todo, miren lo que voy a decir ahora, los niños, porque gran parte de que en lo personal estoy sentado acá tiene que ver cómo fui marcado en la niñez por la escuela bíblica. Así que también aliento a prepararnos para apoyar la escuela bíblica, ¿no? Muy bien. Yo quería finalizar simplemente con un pensamiento, porque dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito del estudio bíblico es lo que dice esta palabra, es perfeccionar a los santos
es perfeccionar a cada uno en la iglesia para esa tarea del ministerio, para edificar al cuerpo. No todos pueden estar en este classroom, no todos pueden asistir al estudio bíblico, pero hay muchos de los que están aquí que comparten material en sus grupos de discipulado. Hay quienes lo comparten en sus clases. Es decir, la idea ¿cuál es? Que haya crecimiento, que haya conocimiento, pero que todo eso vaya llevando a la madurez y a la unidad. Tiene que ver con lo que también mencionó Pablo Puches hace un ratito, de que como iglesia es bueno tener una línea de enseñanza, un criterio, poder analizar la palabra de Dios y tener una exposición de esa palabra que nos lleve a estar unidos en el conocimiento de la verdad, como dice acá Pablo, y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina o por todavía peor, enseñanzas extrañas o estratagemas de hombres que quieran engañar. Por eso es importante esto de poder todos juntos aprender, que haya maestros, haya pastores que compartan la palabra y que esa palabra, la verdad, la única que es verdad, pueda ser el fundamento de todo lo que nosotros podemos ser edificados, edificar a otros, crecer, madurar en unidad en el Señor. Y encontré un versículo que me llamó muchísimo la atención y lo marqué y digo, lo voy a leer la última clase, que tiene que ver también con el tiempo de vacaciones. No vamos a tener estudio bíblico tal vez hasta marzo, pero es bueno repasar, es bueno que cada uno pueda estudiar, pero también me gustaría que cada uno esté atento a lo que nos dice acá Salomón. Proverbios 19, 27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Tenemos que ser sabios en marcar límites, sabios en decir, esto no lo tengo que oír. Hay enseñanzas dando vuelta por internet, hay enseñanzas que pueden llegar a tu oído, que pueden llegar a través de libros, que pueden llegar a través de charlas con amigos o lo que fuera. Pero hay que aprender a decir, esto me está haciendo divagar de las razones de sabiduría. Esto me está haciendo dudar de lo que me enseñaron en la iglesia. Esto me está haciendo dudar de lo que la misma palabra de Dios dice. Entonces, el consejo de Salomón es: cesa, hijo mío, no escuches, cortala con eso. También puede haber no solo enseñanzas, puede haber imágenes, puede haber películas, puede haber series, puede haber un montón de multimedias, todos los contenidos que hay de multimedia, que no sean buenos. Y este tiempo de vacaciones para muchos o de tiempo más libre, que no sea un ingreso de cosas que te hagan dudar de aquellas razones de sabiduría que nos da la palabra. Por eso, si hay algo que te hace daño, si hay algo que te puede hacer patinar en donde estás parado tu fe, córtalo, déjalo. Cesa de oír aquellas enseñanzas que te hacen divagar de la verdad. Yo quiero contar algo ahí que me parece sumamente interesante también, de cosas que no hacen divagar. La verdad que a veces las imágenes televisivas nos cautivan, son apasionantes. Y hoy, con alegría digo, hay muchas series muy bien inspiradas, muy bien trabajadas, y que nos cuentan historias con un guión armado en función de principios bíblicos o del relato bíblico, pero que también no dejemos de entender que son series, son casi novelas. Entonces por ahí no afirmemos que fulano se casó con la fulana porque lo vi en la serie,
o este tipo de cosas, porque también la serie, si bien yo reconozco que he visto algunas que están muy bien guionadas con la palabra, también tienen los condimentos de... Una telenovela. Claro, que es un espectáculo. Cuando salió la serie El Reino, decidimos verla con Analia porque había muchas preguntas alrededor nuestro que no teníamos respuesta porque no la habíamos visto, y la vimos los dos con un aspecto crítico, porque venía sabiendo quién la había escrito. Evidentemente está escrito por gente que promulga abiertamente el aborto y un montón de cosas, y no iba a escribir algo para resaltar el valor de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, pero también lo vimos con un espíritu de paciencia, de análisis y de no reaccionar, aunque a mí me costaba horror, mirá lo que está haciendo. Pero en realidad también que podamos aún aprender en todas estas cosas que nos hace divagar de la verdad, porque cuando yo veía una imagen que me hacía enojar, sacaba cosas de mí que no estaban acorde a lo que debía ser. No pueden decir esto, mirá lo que pasa. Pero también nos hacen, o yo también un pedacito de esto que rescaté, no sé si como positivo, sino como realidad, es que bueno, a veces así nos ven por cosas que nosotros expresamos, o cómo nos hacemos ver muchas veces, que también parece que hay un poquito de enseñanza para aprender algo, ¿no? Pero bueno, me fui en el concepto. Que cuando veamos una serie, por más cristiana, una película cristiana, está bueno que entendamos que estamos viendo una película, una serie, y no una bajada de línea bíblica con un mensaje que es, ¿también se entiende lo que estoy diciendo, no? Eso también puede ser alguna fábula de vieja, como dice la palabra. Bueno, así que este fue un año donde pudimos atravesar el Evangelio a través de Marcos, donde vimos el valor, la autoridad de por qué creemos en la palabra de Dios, todo un panorama del Antiguo Testamento y principios de administración. Fueron los 4 temas en todo el año y es lindo que los puedan repasar, que puedan tomarse un tiempo y no que quede allí guardado. Traten de aprovechar los apuntes, las grabaciones, todos los recursos que hoy tenemos en tecnología. Y se vale compartir, porque por ahí alguien, me gustaría algo del panorama del Antiguo Testamento. Mirá, Marcos dio uno, acá tenés, lo piden o se redirecciona la página y se puede compartir. O sea, no es un material súper secreto, todo lo contrario, mientras se comparta y se pueda difundir, mucho mejor. Y bueno, y lo que dijo Marcos de que la palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, la palabra también nos tiene que ayudar. Justo hoy Adriana me comentaba de una invitación de una amiga a leer un capítulo de Lucas desde hoy, 1 de diciembre, hasta el 24, hasta el día de Navidad, que uno recuerda el nacimiento de Cristo, y decir que el Evangelio nos acompañe también en la vida diaria, en cualquier momento del año. Hay veces que solamente para Semana Santa nos acordamos, pero es la historia del Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, lo tenemos que varias veces en el año repasar y volver, que no sea algo que ya lo damos por hecho, sino que cada vez que recordemos a Cristo en su nacimiento, o cada vez que recordemos a Cristo en la cruz, cada vez que recordemos todo lo que Él hizo, nos vaya emocionando, nos vaya enseñando, nos vaya edificando cada vez más. Así que bueno, de mi parte despedirlos, desearles que Dios les bendiga, que sigan estudiando, nos seguiremos viendo en los cultos por aquí, pero quienes se vuelven a sus provincias y no estarán durante el verano, que también aprovechen de seguir estudiando.